Buenas tardes, mis queridos hermanos. Continuando con las clases bíblicas, vamos a ver en esta oportunidad la segunda parte de la clase ¿Estás casado con Cristo? Para traer a sus mentes lo que vimos en la clase pasada, hablábamos que la unión con Cristo es lo que nos identifica, ¿cierto? Somos cristianos debido a esa unión con Él. Dios establece una relación personal a través de un pacto. ¿Cuál pacto, hermanos? Dios elige el matrimonio como el mejor modo de representar esa relación personal con Él. Y eso significaba que estamos casados con Cristo. Significaba que Cristo es nuestro esposo y nosotros, su iglesia, somos su esposa. Y según 2 de Corintios capítulo 11, versículos 1 al 3, veíamos cómo esa relación personal, esa unión con Cristo, nos llamaba a tener un compromiso puro y sincero, en primer lugar. Y en segundo lugar, nos llamaba a tener un compromiso íntimo. Y en tercer lugar, nos llamaba a tener una entrega personal con Él. Además, veíamos cómo el apóstol Pablo describe al novio, quien es Cristo Jesús, de una manera maravillosa, con el propósito de que tú y yo veamos la importancia y las bendiciones de estar casados con Cristo. Y según Colosenses 1, capítulo 1, versículos 15 al 23, en modo de resumen, en toda esa descripción maravillosa de Pablo que hace de Cristo, llegamos a la conclusión de que Cristo es la plenitud de nuestro gozo, de que Cristo es nuestro Salvador y de que Cristo es nuestro sustento. Y continuando con esas bendiciones, en el día de hoy profundizaremos un poco más esas bendiciones que Cristo trae a este matrimonio, a esta unión con Él. Pero antes de considerar, mis hermanos, esas bendiciones, o antes de apreciar esas bendiciones, debemos considerar algo que es sumamente importante para poder comprender y poder apreciar esas bendiciones que trae Cristo a nuestro matrimonio con Él. Hermanos, cuando hablamos de matrimonio, tenemos que decir que lo que realmente lo hace agradable es cuando tu cónyuge te conoce y te ama de todos modos. Tu cónyuge conoce tu carácter, ¿cierto? Tu cónyuge conoce lo imperfecto que eres. Y aún así, Él te ama. Así es nuestro matrimonio con Cristo. Él nos conoce. Él conoce que somos pecadores. Él conoce nuestra imperfección. Él conoce lo que hay en nuestros corazones, mis hermanos. Y de igual forma, Cristo nos ama. Por eso no podemos apreciar totalmente las bendiciones que Cristo trae a nuestro matrimonio con Él hasta que veamos quién realmente somos nosotros. Vayamos un momento, hermanos, de nuevo a Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 22. Y dice el apóstol Pablo allí: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin manchas e irreprensible delante de Él. Así como este pasaje nos describe maravillosamente a Cristo, también nos describe a nosotros. Fíjense que este pasaje dice, hermanos, que somos pecadores, culpables y llenos de vergüenza. El apóstol Pablo usa dos palabras poderosas para describir nuestra posición ante Dios. ¿Qué dice Pablo allí? Éramos extraños, éramos enemigos de Dios. Hermanos, la traducción Biblia de las Américas lo dice de la siguiente manera: estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. En otras palabras, el pecado nos mancha y nos separa de Él. No podíamos acercarnos a Dios por ningún motivo. Ahora, observemos otro pasaje que describe cómo realmente somos. En primer lugar, somos pecadores, culpables y llenos de vergüenza y estamos alejados de Él.
Pero vayamos a Colosenses capítulo 2 versículos 1 al 15 y permítame leer de este pasaje. Es un poco extenso, pero permítame leérselo, hermanos. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice el apóstol Pablo, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante de espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Maravilloso texto, mis hermanos. Este pasaje habla de dos cosas. Y en primer lugar nos dice, mis hermanos, que somos insensatos y que somos ciegos. Miren lo que dice el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hay una preocupación por Pablo allí. Y en el versículo 8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, Pablo nos dice que si hay algo atroz que hace el pecado en nosotros, es que nos hace necios, nos hace insensatos. Y según aquí el apóstol Pablo, hay un peligro de caer en la necedad, porque nosotros somos fácilmente engañados, somos fácilmente atraídos a las palabras persuasivas, como dice el versículo 4. Hermanos, tú y yo somos fácilmente atraídos y engañados a las filosofías huecas, como dice el versículo 8. En otras palabras, mis hermanos, somos necios porque somos atraídos a argumentos que parecen buenos, que nos llevan a alejarnos de Cristo, haciéndonos incrédulos y desobedientes a la voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, este pasaje nos dice que somos insensatos y ciegos. Pero en segundo lugar, mis hermanos, nos dice estos pasajes que somos impotentes y que somos esclavizados. Versículo 13. El apóstol Pablo, mis hermanos, nos dice allí en el versículo 13, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne. El apóstol Pablo usa la mejor palabra para describir cuán atrapados y cuán indefensos estábamos tú y yo, mis hermanos. Él dice que estábamos muertos. Hermanos, y cuando la persona está muerta, es incapaz de hacer algo. Como dice Paul Tripp,
Esta es una condición que no puedes corregir, que no puedes ni mejorar. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace incapaces de ser y hacer lo que Dios quiere. Como dije, estamos considerando lo que éramos. Pecadores sin esperanza, llenos de culpa, llenos de vergüenza, insensatos, necios, creyéndonos sabios en nuestra propia opinión, impotentes y esclavizados por el pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de hacer absolutamente nada. Ahora, imagínate que estás a punto de casarte y estás lleno de esta culpa, estás lleno de vergüenza, porque eres consciente de que no eres el cónyuge que necesitas ser. Les pregunto, hermanos, ¿cuáles son sus opciones? Tienes dos opciones allí. Una, o escapar abrumado por el fracaso, por la culpa o la vergüenza. O dos, consolarte cuando consideras el carácter de la persona con quien te vas a casar. Hermanos, como puedes ver, la intención de estos pasajes es de ayudarnos a ver exactamente lo que somos, con el propósito de que concluyamos que solo en la unión con Cristo, en ese matrimonio con Cristo, encontraremos y encontramos lo que necesitamos para ser quienes necesitamos ser. Y lo vuelvo a volver a decir. Solo cuando vemos esa unión con Cristo, cuando vemos ese matrimonio con Cristo, encontramos lo que tú y yo necesitamos para ser quienes necesitamos ser. Entonces, mis hermanos, las bendiciones que trae Cristo a nuestra unión con Él, a nuestra relación con Él, cubre perfectamente las deficiencias que tú y yo traemos en la relación como pecadores. Así es, mis hermanos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto de esta clase. Ya vimos, por así decirlo, lo que nosotros aportamos a esa relación, culpa, vergüenza, pecado, etcétera, etcétera. Pero miremos las bendiciones que trae Cristo a nuestro matrimonio con Él, según nuestros pasajes. Y en primer lugar, mis hermanos, este pasaje nos dice en cuanto a la bendición de Cristo, y es que Jesús es nuestro justificador. Recordemos, somos culpables y estamos alejados de Dios, pero su vida, su muerte y su resurrección nos libera de la culpa, nos libera de la pena y nos libera de la vergüenza y nos acerca a Dios. ¿Qué dice el capítulo 1, versículos 13 y 14 de Colosenses? Dice allí, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, hablando de Cristo, os dio vida Cristo juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mira lo que dice, y me encanta esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Wow, hermanos, es decir, ya no hay culpa, ya no hay pecado que no haya sido clavado en la cruz de Cristo. Somos justificados en términos legales delante de Dios. Ya no hay un expediente. Ya el acta contra nosotros, que era contraria a nosotros, ha sido anulada, hermanos. Maravilloso. Maravillosa bendición de Cristo para nosotros. El apóstol Pablo también nos dice en Colosenses 1:22, mis hermanos, que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Es decir, mis hermanos, somos santos ante sus ojos, sin defectos y libres de la acusación. Solamente por esa unión con Cristo. Esto es realmente asombroso para nosotros, hermanos. Una maravillosa bendición que trae a Cristo a nuestra unión con Él. Por eso repito, hermanos, una de las doctrinas más hermosas de nuestra fe es la doctrina de la unión con Cristo.
En segundo lugar, este pasaje nos dice, en esa bendición que trae Cristo a nuestras vidas, es que Jesús es nuestra sabiduría. Recordemos de nuevo, somos necios y somos ciegos. Pero ¿qué dice en el versículo 3? En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, mis hermanos, Cristo nos libera del cautiverio de nuestra propia necedad, de seguir nuestros propios caminos y alumbrar nuestros ojos en los caminos de Dios. En tercer lugar, hermanos, este pasaje nos dice que Jesús es nuestro poder. Recordemos de nuevo, somos impotentes y estamos esclavizados. Pero ¿qué dice el versículo 6? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, es decir, el Evangelio, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Es decir, hermanos, solo estando en Jesús, solo estando en una relación, en una unión con Él, somos hechos vivos y hemos recibido una nueva capacidad de vivir como nos fue designado. Recordando además el hecho de que hemos sido comprados con su sangre, y eso significa que Él es nuestro amo y nosotros somos sus siervos. Y sabe que hace un siervo, mis hermanos, obedece la voluntad de su amo. Obedece y se somete a la voluntad de su amo. ¿Ven cómo funciona esto? Todo lo que somos, todo lo que hacemos está formado por el grado en que crees y actúas sobre las bendiciones que son tuyas en Cristo Jesús. Es decir, solo tú creyendo que estás casado con Cristo y actuando de acuerdo a esa verdad, es que podrás disfrutar y vivir de acuerdo a tu llamado. Solamente cuando eres consciente de que estás casado con Cristo. Tomemos una pequeña ilustración de Paul Tripp en su libro Cómo cambia la gente. Imagínate a un muchacho que nació en una familia pobre y él es el objeto de burla y de desprecio de personas. Pocas veces anda limpio, tiene muy poca educación y tiene muy pocas perspectivas para el futuro. Pero conoce a una muchacha que tiene mucho dinero, por así decirlo. Y comienzan una relación que extraordinariamente termina en matrimonio. ¿Qué pasará con la vida de este muchacho? Sin duda va a cambiar, ¿verdad? Porque él ahora es el recipiente de un nuevo estado. Ahora él va a poseer poder, va a poseer prestigio y va a poseer ciertos privilegios. Y ninguno de ellos fue debido a lo que él ha hecho o merecido, sino que es por el resultado inmediato de esa nueva relación. En otras palabras, mis hermanos, lo que cambió la vida de este muchacho fue su matrimonio con esta muchacha. Pregunto, ¿crees tú que es así cuando el cristiano se casa con Cristo? Por supuesto que sí, hermano. Pero debemos considerar que el cambio es más profundo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo venimos a Cristo, cuando Él nos encuentra en ese camino de perdición, el cambio que sucede es mucho más que el cambio de nuevas circunstancias. El cambio que sucede, mis hermanos, es un cambio más profundo que un estado. El cambio es que nos hacemos diferente a un nivel espiritual. Nuestra naturaleza espiritual es transformada por el poder de la gracia de Cristo y por todos los beneficios que Él trae a nuestras vidas. Mis hermanos, antes estábamos muertos y ahora en Cristo estamos vivos. Amén. Antes nuestros corazones fueron esclavizados por el pecado y nos dominaba.
Y ahora en Cristo, al estar unidos a Cristo, han sido liberados y ya el pecado no nos domina. Mis hermanos, antes nuestros corazones eran duros como la piedra, ¿te acuerdas? Pero ahora en Cristo Jesús somos suaves y flexibles, por así decirlo. Somos conscientes de la gracia de Dios en nuestros corazones. ¿Ven lo que sucede, hermanos? Los cambios son el resultado de nuestra unión con Cristo y son tan fundamentales que la Biblia dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Es en Él, hermano, solamente en Cristo Jesús que nos volvemos nuevas criaturas. Así que escucha esto con atención. El cambio de nuestras vidas no es simplemente el producto de una buena teología. No es simplemente el producto de una buena obediencia disciplinada, sino por el resultado de nuestra unión con Cristo. Y es por eso que el pecado ya no nos domina y su presencia en nuestros corazones está siendo cada vez más eliminada. Solo por la unión y por esa relación con Cristo Jesús. Ahora tú dirás, yo no me parezco todavía a Cristo. Completamente no me parezco a Él. Es cierto, hermanos, en esta vida no nos vamos a parecer completamente a Cristo. Pero Dios, y es por eso que Dios no anula nuestra responsabilidad en la santificación. Porque el mismo Salvador que nos hizo nuevas criaturas nos llama a estar comprometidos a su obra de santificación. Muy bien dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces, mis hermanos, según estos pasajes, las bendiciones que trae Cristo a nuestro matrimonio es que Jesús es nuestro justificador, es que Jesús es nuestra sabiduría y es que Jesús es nuestro poder. Por último, en tercer lugar, miremos cómo conocer a Cristo, hermanos. Y ser encontrados por Él cambia el modo en que experimentamos todo. Y lo haremos con dos breves ejemplos. Por ejemplo, cómo conocer a Cristo y ser encontrado con Él cambia el modo de ver la experiencia, por ejemplo, de la pérdida de trabajo. En nuestra cultura, tener un trabajo bien pago es importante y muy fácilmente puede llegar a ser una fuente de seguridad e identidad personal. Y cuando el trabajo no está, esto puede significar o puede traer una pérdida de identidad y de bienestar en el nivel más profundo. Muchas personas, mis hermanos, ponen su fidelidad, ponen su identidad y ponen su garantía y su gozo en algo tan frágil como un trabajo, que hoy puede estar y mañana no. Pero hermanos, cuando vivimos en la apreciación profunda de nuestra identidad con Cristo, la pérdida de ese trabajo no significará una pérdida de identidad o de seguridad personal. ¿Por qué? Porque tú y yo podremos descansar en la realidad que aquel con quien estamos casados en Cristo Jesús no está solamente en control de los detalles de nuestra vida, sino que todo lo que Él permite en ella es para nuestro bien. Y esto con el propósito de protegernos del desaliento para que tú y yo respondamos con valentía y sabiduría en los momentos difíciles. En segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo conocer a Cristo y ser encontrado con Él? Cambia el modo en que experimentamos, por ejemplo, la enfermedad. Nosotros tendemos a asumir que siempre estaremos saludables o que cualquier dolor físico con que nos encontramos será temporal. Es decir, basamos nuestra seguridad y descanso, basamos nuestro gozo en la salud física, en la condición que nos encontramos. Y nos sentimos abatidos cuando no nos encontramos saludables. ¿Por qué? Porque hemos creído que siempre estaremos saludables
o que es algo temporal, y aunque ciertamente todo es temporal, mis hermanos, comparado con la eternidad, el punto es que la enfermedad son reales en nuestras vidas. Hermanos, en un mundo caído, nuestros cuerpos están siempre en peligro y se están deteriorando. Por lo tanto, no hay ninguna seguridad ni esperanza en nuestra salud. Y aunque una mala salud nos haga las cosas difíciles, escucha esto, la enfermedad no puede robarnos, no puede quitarnos nuestra identidad, no puede quitarnos nuestro propósito o nuestro gozo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando respondemos al sufrimiento físico consciente de que estamos eternamente unidos a Cristo, descansamos y no valoramos nuestras vidas basadas en nuestra condición física, sino que fijaremos nuestra mirada en la gloriosa realidad de nuestra unión con Cristo y miraremos los recursos que son nuestros porque estamos casados con Él. Maravilloso, hermanos. Si tú no crees esto, todas las circunstancias de tu vida te llevarán de un lado a otro, como lleva el mar un barco a la deriva, sin encontrar seguridad, sin encontrar descanso. Pablo dijo, hermanos, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos renovamos día a día. Y eso es debido a que estamos casados con Cristo. Entonces, como resumen, para apreciar las bendiciones que trae Cristo a nuestras vidas, debemos primero considerar la posición que nos encontrábamos ante Dios. Éramos culpables, alejados de Dios por causa del pecado, necios, ciegos, dirigiéndonos a un camino de perdición por causa del pecado, impotentes, esclavizados por causa del pecado. Pero en Cristo, debido a esa unión, debido a ese matrimonio con Cristo, somos justificados y libres de culpa. Podemos acercarnos a Dios. Somos liberados del cautiverio de nuestra propia necedad. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestro conocimiento. Somos nuevas criaturas y hemos recibido una nueva capacidad de vivir de acuerdo a su llamado, hermanos. Jesús es nuestro poder. Mis queridos hermanos, con esto termino. Cuando miramos la vida a través del lente de nuestro matrimonio con Cristo, escúchalo con atención. Vemos que tenemos todo lo que necesitamos para tratar con la vida. Nos cansaremos sin una duda, pero no nos desanimamos. Podemos estar tristes, pero no desesperados. Podemos estar atribulados en todo, como dice el apóstol Pablo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y todo esto habla, mis hermanos, que nuestra vida se trata de vivir con la fe de que hemos recibido con la gracia y la misericordia y que hemos recibido todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Esa es la verdadera fe que día a día nos renueva, creyendo las verdades del Evangelio. Estamos casados con Cristo, mis hermanos. Es una realidad. Esa unión con Cristo es un hecho en que el momento en que hemos sido, en que creímos en el Evangelio de salvación. Que Dios nos ayude, hermanos, a mirar la importancia que tiene nuestra unión con Cristo. Que podamos admirar esta doctrina y podamos apreciar las bendiciones que tenemos al estar casado con Él. Que Dios nos ayude a aplicar cada una de estas verdades a nuestras vidas. Que Dios nos ayude a mirar y apreciar cada una de estas bendiciones y atesorarla como nuestro mayor tesoro. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.